En el Gran Norte, allá donde el Ártico parece negar la vida, aún se enclava la dura morada de los Inuit, los hombres. Tal vez hace 15.000 años, durante la última glaciación del planeta, los primeros Inuit cruzaron desde Asia el estrecho de Bering y llegaron a América. Aún hoy, al llegar la primavera ártica, los Inuit montan en sus trineos y viajan por el mar helado. Van a cazar para comer, pero sobre todo para sentirse, como siempre, los hombres. ¿Recordáis las ocasiones en que he mencionado que el misterio no es solo hablar de ovnis, fantasmas, psicofonías o seres extraños? ¿Recordáis las ocasiones en las que he hecho hincapié en que el misterio lo es todo, absolutamente todo aquello que no conocemos e ignoramos? Pues bien, hoy es una de esas ocasiones. Y digo esto porque nos vamos a adentrar en una zona recóndita del planeta, donde el silencio y los paisajes yelmos abundan, y no para buscar objetos voladores no identificados o al Yeti, que quizá también pudieran estar, ¿por qué no? Pero hoy viajamos hacia esos terrenos desconocidos para conocer a los Inuit, un pueblo ancestral que, pese a estar alejados del mundo moderno, en ocasiones, y como veremos, nos demuestran que pueden ser más civilizados y avanzados que nosotros, y lo hacemos de manos de un investigador, de un explorador. Francesc Bailón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Francesc, ¿qué hace que una persona como tú, llena de inquietudes, se vaya a la otra parte del mundo, donde prácticamente no hay nada? Bueno, yo siempre lo he dicho que el hecho de convivir con pueblos que son tradicionales, que siguen manteniendo sus costumbres ancestrales, es como un soplo de aire fresco en medio de la situación en la que estamos, y que realmente te hace pensar de dónde venimos, lo que éramos y en lo que nos hemos convertido, ¿no? Entonces, convivir con estas etnias realmente es como volver a lo más básico y tomarte un respiro de vida, porque no es otra cosa que una experiencia de vida que tienes con ellos. Y de hecho yo siempre he dicho que conviviendo con estos pueblos ancestrales me encuentro a mí mismo y me hace sentir mejor persona. Y Francesc, ¿tan diferentes son estas tribus, estos pueblos ancestrales de nosotros, del mundo occidental? Sí, por completo. Hay una serie de valores que desgraciadamente la sociedad occidental ha perdido, como la solidaridad, el cooperativismo, la honestidad. Y estando con estas etnias, pues realmente te das cuenta que todos esos valores que has perdido, y que es una lástima, y que solo los puedes encontrar cuando convives con ellos. Y cuando hablas, Francesc, de esos valores que ellos tienen y nosotros no, ¿a qué te refieres? Bueno, al margen de lo que sería ese espíritu de solidaridad, de hospitalidad, y de cooperativismo, que desgraciadamente pues nosotros hemos perdido. A nosotros nos mueve más el egoísmo, las prisas, el solo pensar en nosotros mismos. Pues al margen de eso, yo creo que hay una cosa que nos diferencia de ellos, y que además ellos muchas veces, estos pueblos ancestrales, cuando hace referencia a nosotros, pues nos menciona de esta manera, es decir, a los occidentales nos consideran como aquellos que no respetan la naturaleza. Y ellos son personas, estas etnias, estas tribus del mundo, son gentes que se han adaptado a un ecosistema, no lo han transformado, no lo han modificado, simplemente viven en él de la mejor manera posible. Nosotros, desgraciadamente, hemos transformado nuestro entorno para nuestra mayor comodidad. Claro, imagino que la visión que tenemos desde aquí
podría ser un poquito distorsionada, ¿no? Debido a los documentales, las películas, porque siempre vemos aquellos parajes desérticos donde no hay vida o donde prácticamente vivir es toda una odisea, es toda una aventura. Sí, yo de hecho siempre cuando hablo del Ártico digo que el Ártico es un lugar donde tan difícil es la vida como fácil la muerte, ¿no? Es de aquellos lugares que sabes cuándo llegas, pero no cuándo te vas. Por ejemplo, cuando haces expediciones en trineo de perros con los cazadores inuit, pues sabes cuándo marchas del poblado, pero no cuándo volverás a regresar. Se vive en una incertidumbre constante, pero eso también es muy bonito, ¿no? Porque realmente ves que todo lo que tú quieres controlar en el mundo occidental, en el Ártico, en las regiones polares, todo ese control desaparece y entonces es cuando realmente te encuentras completamente desnudo ante esa naturaleza tan abrumadora y que no te queda otro remedio que adaptarte a ella y buscar lo mejor de ti mismo, ¿no? Ahora nos adentraremos en el tema que nos ocupa, los inuit, pero aquí tengo imágenes en pantalla de estas tribus, de estos pueblos, como ya hemos dicho, ancestrales, y todo lo que les rodea es hielo, hielo y nieve. Y bueno, mi mente vuelve a pensar lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede vivir ahí? Bueno, no deja de ser su hogar, el hogar de los inuit. Además, debemos tener en cuenta que el territorio de los inuit efectivamente no existen los árboles. Eso es debido al permafrost, esta capa de hielo que está permanentemente congelada bajo el subsuelo y que no permite que crezcan los árboles porque, claro, sus raíces se congelarían, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un pueblo que ha conseguido a lo largo de centenares y miles de años, desde sus ancestros hasta la actualidad, adaptarse a unas condiciones que son realmente extremas, pero que dentro de esas condiciones han conseguido sobrevivir. Realmente es todo un ejemplo de supervivencia que tienen estas gentes en una de las regiones más frías del planeta, si exceptuamos el caso de la Antártida, claro. Y Francesc, ¿cómo son las casas de estos inuit? ¿Son más parecidas a las nuestras o quizás son, bueno, como ya he dicho un poquito antes, ¿no? Esa imagen arquetípica que tenemos gracias a las películas, los documentales, los libros, más estilo iglú? No, bueno, en primer lugar, si me permites, en un minuto, porque creo que es la mejor manera de plantear y de hablar sobre los inuit, pues como te decía, en un minuto me gustaría romper todos los estereotipos y ideas preconcebidas que tenemos de este pueblo. En primer lugar, ellos no son los inventores del iglú de nieve, fue un pueblo prehistórico denominado Dorset que habitaron el Ártico hace más de 3.000 años. Además, solo el 20% de los inuit vivieron en iglús de nieve como casas permanentes, el otro 80% vivían en casas de piedra y turba, por lo tanto el iglú de nieve ni es la casa representativa de los inuit, ni ellos fueron los inventores. Por ejemplo, tampoco es cierto que te cedan la mujer, eso también nació de una película de los años 60, los dientes del diablo, protagonizada por Anthony Quinn, y ahí se muestra que te ceden la mujer, eso no es cierto. Yo he estado más de 35 veces en el Ártico y nunca me han cedido la mujer. Es más, hasta no hace mucho circulaban informaciones por Facebook que decían te ofrecemos trabajo en Groenlandia y además tendrás 2 mujeres inuit para ti. Bueno, todo eso es falso, no es verdad. Como tampoco es cierto que por decreto ley abandonaran a sus ancianos o que sacrificaran a sus niñas. Eso solo eran en casos de hambre y de penuria. Y sin ir más lejos, para romper también estos estereotipos referentes a los inuit, pues comentar que este pueblo es el primer pueblo en la historia de la humanidad en haber eliminado el analfabetismo. Dicho esto, podemos continuar ya habiendo roto algunos de estos esquemas y a partir de aquí pues ya podemos decir que los inuit es un pueblo que ha ido evolucionando, que se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, tecnologías, proceso de globalización, etcétera, y hoy día viven en casas prefabricadas, que son como las nuestras,
prefabricadas de madera. La única diferencia es que cuando nosotros necesitamos comida, vamos al supermercado o vamos al mercado. Ellos, cuando necesitan comida, salen de sus casas, cogen el trineo de perros, cogen una barca y se van a cazar y a pescar, no solo para sus familias, sino también para los habitantes de su poblado. Claro, si nosotros tenemos esta visión de ellos tan equivocada, yo ahora me pregunto, ¿cómo nos verán los inuit a los occidentales? Bueno, ellos, al margen de definirnos como los que no respetamos la naturaleza, pues ellos ven pues todos los defectos que tenemos del mundo occidental, que si las prisas, que si el egoísmo, que si la falta de solidaridad, todo eso ellos lo ven, porque además, claro, tienen televisión. De hecho, la primera televisión de plasma que yo vi en mi vida fue en el Ártico. Y, por ejemplo, una de las primeras imágenes cuando yo fui a Groenlandia, ahora justo hace ya 20 años, es ver un cazador inuit conduciendo un trineo de perros y hablando por el móvil. Y yo en ese momento no tenía ni móvil, ¿no? Entonces, es un pueblo que ve que los avances tecnológicos para nosotros nos han servido para destruir todo nuestro entorno, para destruir en cierta manera una sociedad, y en cambio para ellos les ha servido para favorecer una nueva adaptación al medio sin necesidad ni de transformarlo ni de modificarlo. O sea, no solo tienen teléfonos móviles y redes sociales, sino que las tienen antes incluso que nosotros, y eso que, como ya hemos dicho, están en una zona en la que prácticamente no hay nada. Sí, por supuesto. Además, por ejemplo, son unos frikis del Facebook que es brutal. Ellos encontraron en Facebook una herramienta que es muy curiosa, lo que decía, ¿no? Aprovechar los avances tecnológicos para tus propias necesidades. ¿Qué sucede? Pues que sí, es cierto, tienen móviles, pero, por ejemplo, ellos no utilizan el WhatsApp, no lo tienen, y en líneas generales, me refiero. Y, por ejemplo, el Facebook lo utilizan como el diario de cada día. Es decir, se levantan y dicen cómo están, cómo se encuentran, envían fotografías, y eso permite que otros amigos inuit, otros familiares que vivan en otros lugares del Ártico, puedan ver a través de Facebook la vida de estas personas, ¿no? Entonces esto es muy curioso porque cuando hacen cuando celebran un cumpleaños, cuando hacen una boda, un bautismo, cualquier cosa, cualquier acto social, lo cuelgan en Facebook, y eso permite que otros inuit del Ártico puedan verlo. Y realmente es fascinante. Yo creo que sería para hacer una tesis doctoral sobre el uso de los inuit de la plataforma Facebook. Y Francesc, cuando nosotros vamos a visitarlos, ¿cómo nos reciben? Quizás son un poco hostiles porque nos ven como esos monstruos que destruyen la civilización. Bueno, yo creo que es como todo. Es decir, y eso no solo con los inuit, sino podríamos extrapolarlo a cualquier pueblo o tribu ancestral y tradicional. Es decir, siempre al principio, si no los conoces, siempre hay un distanciamiento. Ellos por encima de todo son hospitalarios, eso sí que lo tienen, pero tienes que ganarte su confianza. Y eso no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 3 días. Eso se requiere tiempo. Pero una vez tú has conseguido que confíen en ti, las cosas ya cambian. Y aunque no eres uno más que ellos, porque siempre ellos te verán como un occidental, pues realmente puedes entablar con ellos unas relaciones de amistad que son puras, completamente puras. Cosa que desgraciadamente en el mundo occidental hay muchas amistades que no tienen esa pureza, porque sin ir más lejos, los inuit es un pueblo que ni tan solo sabe mentir, sin ir más lejos. Francesc, ¿y qué puedes decirnos al respecto de, bueno, quizás un rumor no, o sea, una historia verídica, de que los inuit no se pelean, no se discuten, resuelven sus problemas haciendo bailes? Bueno, hacen duelos cantados, y de hecho los hacían, porque tradicionalmente, que eso es lo que a mí me impulsó a dedicarme al estudio e investigación del pueblo inuit desde 1997 hasta la actualidad. Ellos tenían unos duelos cantados para solucionar sus conflictos internos, excepto el asesinato. El asesinato se solucionaba por vendetas, pero el resto de conflictos
se hacían duelos cantados donde lo que premiaba era la improvisación. Entonces, dos oponentes empezaban a hacer una disputa. Primero, a uno le tocaba su turno, improvisaba una canción o un poema con cierta ironía, con cierta burla, y después al otro le tocaba su turno cuando había terminado su oponente. ¿Quién ganaba? El que había hecho la mejor improvisación. ¿Quién perdía? El que había perdido los nervios. En caso de empate, era la comunidad, porque esto se hacía delante de la comunidad, quien decidía quién era el ganador y quién era el perdedor. Este duelo cantado, además, tiene una explicación por parte de los inuit que yo creo que muchos políticos y otras personas, incluso hablaría yo de medios de comunicación, deberían aprender, y es que para los inuit la lengua es el único instrumento que se afila con su uso. Para mí realmente es extraordinario esta manera que tienen de pensar, y esos duelos cantados fueron prohibidos en el preciso momento en que los países a los cuales pertenecen los inuit, y hablo en el caso de Rusia, Alaska, Canadá y Dinamarca, cuando hago referencia a Groenlandia, decidieron prohibir estas prácticas porque consideraban que algunos de los delitos que cometían los inuit no podían solucionarse a través de un conflicto, a través de un duelo cantado, sino que merecían prisión, ¿no? Entonces se prohibieron, pero una de las cosas que es curiosa que ha llegado hasta nuestros días es que a pesar de que fueron prohibidas hace aproximadamente unos 70 años, resulta que ellos han extrapolado el duelo cantado a la religión cristiana que les llegó procedente de Occidente. ¿Qué significa? Significa que si en el pasado los delitos, los conflictos, por así decirlo, aquellas cosas que también nosotros, el mundo religioso y cristiano, podría considerar como pecados, pues cuando hacen las confesiones, actualmente lo hacen en público. Es decir, los inuit se confesan en público los delitos que han cometido, los pecados que han hecho, y eso se entera toda la comunidad. Y eso es algo que, de una forma u otra, sus raíces las podemos encontrar en el duelo cantado. Para mí esto es increíble, cómo puede llegar alguien a apropiarse de un terreno, de una cultura que tiene miles de años, que estaban allí antes que ellos, y decir, no, esto de arreglar los problemas cantando, bailando, para nada, ahora os tenéis que someter a las leyes de Occidente. Sí, los inuit ha sido de estos pueblos que más ha sido machacado por el mundo occidental, y a pesar de eso siguen siendo un pueblo pacífico que ha conseguido estar donde está de una forma democrática y pacífica, sin levantar las armas, y eso que hay libre circulación de armas entre los inuit, porque ellos son en esencia cazadores y pescadores. Pero bueno, hay muchas historias tristes que relacionan países que nosotros podríamos considerarlos como civilizados y que realmente muestran por completo en lo contrario, es decir, la involución de nuestra civilización. Dos ejemplos serían el de Canadá y Dinamarca. En el caso de Canadá, en los años 50 del siglo pasado, para reagrupar a todos los inuit en pueblos, pensar que ellos eran seminómadas, pues meterlos en pueblos o en ciudades, algo que provocó una pérdida de su identidad cultural, lo que hicieron es sacrificar los 28.000 perros canadienses que tenían los inuit. Los sacrificaron a todos para que no pudieran salir con sus trineos. ¿Qué pasó? Que esa raza se extinguió para siempre. Otro ejemplo, y ahora recientemente acaba de ser noticia, es que durante los años 50, 60 y 70, miles de niños y niñas inuit groenlandeses fueron raptados literalmente de sus familias, llevados a Dinamarca para limpiarles el cerebro, para convertirlos en daneses de élite y devolverlos de nuevo a Groenlandia para tener controlado el país. Fueron miles, pero ahora, y cuando digo ahora, digo en el 2022, ha llegado el perdón
por parte del Reino de Dinamarca, de la primera ministra Mette Frederiksen, que ha pedido perdón por esa atrocidad, ese genocidio cometido hace ya 70 años, pero claro, solo hace referencia a 20 niños, insisto, fueron miles, y además llega tarde y mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños ya están muertos. Entonces, estos son dos ejemplos solo de las barbaries que hicieron los occidentales con los inuit. Te diré, Francesc, que hablando de estas confrontaciones cantadas, automáticamente ha venido una imagen a mi memoria, ¿no? Esas batallas de gallos que tanto se han puesto de moda ahora y que ya lo estaban en los años 80 y 90 y que siempre giran en torno al mundo del hip hop. Sí, efectivamente. De hecho, Eminem, el rey del rap, en su película biográfica 8 millas, él explica que las famosas peleas de gallos de los raperos tienen su origen en los duelos cantados de los inuit. Hace poco la plataforma Netflix estrenó una película que tenía por título Perdidos en el Ártico. Yo te pregunto, Francesc, lo que vemos, evidentemente es cine, ¿no? Hay cosas que están magnificadas, pero lo que estamos viendo ahí, ¿se parece a la realidad? ¿Se parece a ese terreno donde viven los inuit? Sí, por supuesto. Lo único que me chirría es el oso polar que parece de gominola, ¿vale? Y que realmente no tiene nada que ver con un oso polar real, ¿no? Pero por el resto, sí, es decir, lo que se ve y lo que se puede llegar a pasar en el Ártico es lo que cualquier oyente puede ver a través de esta película. Además es una historia extraordinaria de Egnar Mikkelsen, un explorador que realmente tuvo, junto con Ivar Iversen, que fueron los dos que tuvieron que sobrevivir en el Ártico sin saber si los iban a rescatar o no, realmente muestra perfectamente la vida en el Ártico. Y también, por ejemplo, yo recomiendo una película que tuve la suerte de hacer con Isabel Cochet, que yo fui asesor de cultura inuit, de todo el equipo, incluyendo los actores y las actrices, que se llama Nadie quiere la noche, que nos dieron 4 premios Goya. Y en esa película también uno puede darse la idea, o puede hacerse una idea de lo que significa vivir en el Ártico y sobrevivir en este lugar tan extremo, ¿no? De nuevo tendemos un poquito a esta forma que tenemos de hacer las cosas, de dar un golpe en la mesa y decir, esto es mío, ¿no? En esta película, Perdidos en el Ártico, o por lo menos así lo entendí yo, parece que lleguen los ingleses y digan o reclamen Groenlandia, ¿no? Y como vemos, ya habían otros pueblos allí. De nuevo, intentamos imponer nuestra autoridad. No, los ingleses no reclamaron Groenlandia como suyo. O sea, Groenlandia era, podríamos decir, básicamente propiedad de Noruega y de Dinamarca. En 1721 llegaron los misioneros, llegaron los comerciantes y se apoderaron de la isla. Ese colonialismo es el mismo colonialismo que podemos encontrar en otros lugares del mundo, sin ir más lejos, por ejemplo, antiguamente en África, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en su momento y, de hecho, en 1933, Dinamarca y Noruega se disputaron la propiedad de Groenlandia y al final, como Noruega solo pedía la costa este de Groenlandia y en cambio Dinamarca pedía la totalidad del país, al final el Tribunal Internacional de La Haya dictaminó que Groenlandia pasara a ser plena propiedad de Dinamarca. De todas maneras, también las cosas han cambiado porque Groenlandia pasó en 1979 de ser un gobierno autónomo. Curiosamente, una de las ironías de esta historia de estos niños que fueron raptados y llevados a Dinamarca para limpiarles el cerebro y devolverlos a Groenlandia es que 2 de estas personas que fueron raptadas, Lars Emil Johansen y Jonathan Moffett, crearon un estatuto de autonomía y en 1979 Groenlandia se convirtió en el primer gobierno autónomo indígena de la historia de la humanidad. En el año
2008, el 25 de noviembre, Groenlandia hizo un referéndum para decir si querían los groenlandeses formar un autogobierno y abrir las puertas de la independencia, y el 75% de la población dijo que sí, que querían abrir el camino de esa independencia y convertirse en autogobierno. En estos momentos sigue siendo un autogobierno, debían ser independientes el año pasado, el 21 de junio del 2021, pero por culpa de la pandemia todo se ha atrasado, pero Groenlandia en poco tiempo se convertirá con toda probabilidad en el país más joven del planeta. Por lo tanto, todo esto del colonialismo son cosas que ya han pasado, y de hecho me gustaría también mencionar, lo digo porque también es de rigurosa actualidad, que si los señores británicos han podido hacer su famoso Brexit, y esto es algo que me gustaría también que tanto los políticos como los medios de comunicación de vez en cuando lo mencionaran, es gracias a que Groenlandia fue la primera en hacerlo. Groenlandia es el primer territorio de la Comunidad Económica Europea, que es lo que existía en aquel momento, en salirse de esta organización, y lo hizo en 1985, y lo hizo a través de un referéndum. Me gustaría también recordar que en España nosotros no hicimos un referéndum para entrar en la Comunidad Económica Europea, simplemente nos colocaron ahí, y si los británicos han podido salirse de la Unión Europea gracias a este Brexit, pues ha sido porque tienen un precedente, y ese precedente es Groenlandia. No he oído hasta el día de hoy ni un solo político, ni un solo periodista que mencione esto. Y realmente es lamentable, porque es una manera también de conocer quiénes son los inuit y cómo son. ¿Y qué puedes decirnos, Francés, al respecto del vikingo oeste nórdico Erik el Rojo, cuando llega supuestamente a Groenlandia en el año 895 después de Cristo? ¿Ya estaban los inuit antes que él? No, eso es un error histórico. Cuando el señor Erik el Rojo llegó a Groenlandia por primera vez en el año 982 después de Cristo, los que vivían en Groenlandia eran precisamente aquel pueblo que he mencionado antes, que eran los inventores del iglú de nieve, es decir, los Dorset. No existían los inuit aún cuando llegaron los vikingos a Groenlandia. Cuando los vikingos desaparecieron misteriosamente de Groenlandia, hace ya pues poco más de 500 años, los que acabaron viviendo en Groenlandia son los antepasados de los inuit, que son los Thule. Por lo tanto, un gran error histórico es decir que cuando los vikingos llegaron a Groenlandia contactaron con los inuit. No, porque aún no estaban allí, y de hecho sus antepasados, que son los Thule, contactaron con los vikingos aproximadamente unos 200 años después, 300 años después de que llegaran los nórdicos a la isla. ¿Y estos tatuajes tan vistosos, tan elaborados que llevan los inuit, qué significan? Bueno, los tatuajes, sobre todo, y básicamente en el caso de las mujeres, en el pasado, significaban el paso de una niña adolescente. Normalmente se lo ponían cuando les llegaba la primera menstruación, y era como un rito de paso entre las mujeres. Además, se los colocaban en lugares que fueran visibles, por lo tanto, ¿dónde los encontramos básicamente? En la cara y en los brazos, o en las manos, que es donde es más visible. Insisto, y eso era un rito de paso, de ser una niña a ser una adolescente, y por lo tanto ya poder llegar a ser madre. En la actualidad, pues los tatuajes más o menos tienen una misma función que en el mundo occidental. Ya no es tanto rito de paso, sino que es más pues recuerdos de familiares que han nacido, etcétera. Pero actualmente ya no tiene nada que ver con la funcionalidad que tenía en el pasado. Incluso hoy día también es muy habitual ver a hombres tatuados, a hombres inuit tatuados. Tú has estado en muchas ocasiones allí, de hecho me consta que prácticamente ya mismo vas a volver a marcharte hacia estos parajes tan lejanos. Pero Francés, a ti que se te conoce como el inuit occidental, ¿alguna vez tu vida se ha visto en peligro estando allí?
Sí, me he topado con osos polares, pero no, o sea, en ningún momento podríamos decir que mi vida ha corrido peligro. Eh, pero sí que es cierto que he tenido momentos donde he estado más cerca de la muerte que del mantenimiento de la vida, ¿no? De la conservación de la vida. Alguna vez, pues yendo en... La última de todas fue, por ejemplo, yendo en trineo de perros que se abrió el mar y el mar helado y me caía al agua. Y allí me salvaron. También otra que cuando llegué a un pueblo, al pueblo de Kulusuk, eh, resulta que me bajé del trineo con tan mala suerte de ir a parar a una especie de espacio vacío que había en el interior del hielo y me caí y gracias a que un cazador me aguantó del brazo, no caí a la profundidad de este agujero, que al fondo de todo estaba el mar que podía estar a 3 o 4 grados y que seguramente me hubiera muerto. O sea que sí, he tenido accidentes, pero bueno, eso también forma parte un poco de esa aventura que uno tiene cuando va a las regiones árticas. Me salgo un poco de la línea de nuestra conversación y aquí quiero saciar una curiosidad a título personal. ¿Cómo son esos osos polares? Aquí estamos acostumbrados a ver a los osos pardo, quizá en fotografías o aquellos que sean del continente americano, los osos grizzly, pero un oso polar, eso tiene que impactar bastante, Francés. Sí, el oso polar es un animal que mide 3 metros y puede llegar a pesar una tonelada. Además es un animal que huele a muchísima distancia. Hablan incluso de 60, 70 kilómetros de distancia. Es capaz de oler un animal o un ser humano. Y además también una de las cosas curiosas, ya que al principio de la entrevista hemos empezado rompiendo tópicos de los inuit, pues también me gustaría romper el tópico de los osos polares, porque su pelo no es blanco, es transparente y su piel es negra como el carbón. Curioso, ¿eh? Siempre hemos pensado que esos osos polares son blancos y bueno, quizás solamente el de peluche. Francés, ¿cómo te comunicas tú con los inuit? Bueno, yo con el tiempo he ido aprendiendo el groenlandés y entonces primero tiro del groenlandés. Si el groenlandés no me llega y la persona el inuit que tengo delante sabe algo de inglés, pues tiro del inglés. Y si no, siempre queda el mundo de la gesticulación, que en el caso de los inuit, a diferencia de otros pueblos, la gesticulación es tan entendible para ellos como para nosotros. ¿Hay algo, Francés, que a los inuit les fascine del mundo occidental? Algo que les fascine a los occidentales. Bueno, ellos, por ejemplo, son unos completos aficionados al fútbol. Les encanta el fútbol, aunque no es su deporte nacional. Por ejemplo, en Groenlandia el deporte nacional groenlandés es el balonmano, pero son unos aficionados al fútbol, van con las camisetas de... Bueno, yo me atrevería a decir que los dos equipos al menos por todos los inuit que yo he visto, yo diría que hay dos equipos que sobresalen por encima de todo, que uno es el Barça y el otro es el Manchester United. También el Madrid, por supuesto, el Real Madrid también está presente allí, pero yo te diría que básicamente estos dos equipos. Y además también me hace muchísima gracia porque incluso a los perros les ponen nombres de jugadores. Yo conozco a un cazador inuit que es del Manchester United, después se hizo del Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Y precisamente uno de los perros lleva el nombre de Cristiano en honor al jugador de fútbol, ¿no? Voy a hacerte ahora una pregunta, Francés, un poco quizás inquietante o, bueno, peliaguda, ¿no? Con los tiempos que corren sobre todo, y es sobre los animales. Aquí sabemos que cada vez tienen más derechos, incluso hay en ciertos lugares donde se va a implantar que hay que sacarles como una especie de DNI, pero ¿cómo tratan los inuit a sus perros? ¿Son como si fueran otro miembro más de la familia o son puramente eso, animales? No, son animales. Son animales y salvajes. El perro groenlandés, que es, lo digo porque el perro groenlandés lo especifico primero porque es una raza y segundo porque los perros que habían en Canadá, como ya he comentado antes, la raza se extinguió por culpa de las políticas del gobierno canadiense. En Alaska
podemos ver perros también, pero tampoco es algo que sea tan habitual como en Groenlandia. Y los perros groenlandeses es lo más parecido al lobo. Son salvajes y siempre están en la calle, fuera, están fuera siempre. De hecho, se explica que cuando los primeros groenlandeses fueron a Dinamarca, cuando regresaron luego a Groenlandia, explicaron que los daneses eran unos guarros porque tenían los perros dentro de las casas. O sea que animal de compañía para nada, animal doméstico tampoco para nada. Es decir, el perro groenlandés tiene una función, tirar de los trineos y punto. Y ayudar a la caza, ya está. Son compañeros de viaje, compañeros de caza y ya está. Se establece una amistad muy curiosa entre el perro y el inuit, pero más allá de eso no encontraremos esa relación que puedan tener los perros en el mundo occidental. O sea que si nos vieran hoy en día con los perritos con su jersey, su chubasquero, dentro de un carrito, les daría algo. Sí, bueno, eso ellos ya lo ven y se ríen, porque claro, o sea, el perro tiene una función y no va más allá de acompañar al cazador en su día a día. Vamos llegando al final de nuestra conversación, Francesc, y aún recuerdo cuando me has dicho que eran unos frikis del Facebook. Si ya aquí, cuando tenemos un corte de suministros, cuando se cae cualquier línea telefónica, tenemos serios problemas para que venga el técnico y la repare, allí, cuando se quedan sin internet, ¿qué pasa? No, por supuesto, y a veces, incluso estando en poblaciones inuit, incluso se ha ido, por ejemplo, la luz, ¿vale? A veces puede pasar. Entonces, bueno, en este caso te has de esperar a que lo arreglen, y eso puede tardar 2 días, 3 días, una semana, no sé, lo que sea necesario, ¿no? Y tema vehículos, tema carreteras, ¿cómo se mueven? ¿Allí hay coches como los que tenemos aquí? Para nada. Es decir, en el Ártico no existen las carreteras. Tú no puedes decir, me voy a pasar el fin de semana en la sierra y voy a coger el coche. No, eso no lo puedes hacer en el Ártico. Y solo las grandes poblaciones, y cuando hablo de grandes poblaciones hemos de tener en cuenta que, los inuit en la actualidad son 160.000, repartidos entre Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, y por lo tanto ocupan una extensión de territorio de cerca de 8.000 kilómetros, por lo tanto hay una baja densidad de población, y en ese sentido podríamos hablar de ciudad, de gran ciudad, a partir de 600 habitantes. Entonces, en las ciudades que tienen a partir de 600.000 habitantes hacia adelante, podemos encontrar coches, pero coches que solo pueden circular por la población. No pueden salir de ella porque, insisto, no hay carreteras. Como hemos visto, un mundo dentro de otro mundo, y ahora mismo me hace dudar si el nuestro es mucho mejor que el suyo. Francesc, sé que dentro de muy poco, como he dicho antes, o prácticamente ya, no diría que al terminar esta conversación, pero en breve, te vuelves a ir para allá. Sí, de hecho, si todo va bien, en unas semanas me marcho a Groenlandia para llevar a un grupo de viajeros a hacer una expedición en trineo de perros con cazadores inuit. Entonces no te entretengo más, querido Francesc. Ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas abierto los ojos sobre cómo son los inuit, nos hayas aclarado estas dudas. Y cuidado, querida audiencia, porque ahora ya no sé si nosotros tenemos mucho que aprender de ellos o ellos de nosotros. Aquí se ha abierto un gran debate. Con nosotros hoy Francesc Bailón, el conocido inuit occidental. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, y si permitís me despido en la lengua de los inuit, Kuyanar Subak, que significa muchas gracias, Takus, hasta la próxima. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Platja d'Aro.